A la teleaudiencia de Desayunos Informales. El tema de esta mañana tiene enorme trascendencia. Salud auditiva. Y eso incluso hoy involucra, y desde hace pocos meses, a la propia Organización Mundial de la Salud, que ha tomado cartas en el asunto y quiere que los gobiernos y que los países y que las comunidades se sensibilicen respecto a la importancia. Y tenemos datos escalofriantes respecto a los pacientes, a las personas que tienen pérdida auditiva en el mundo entero. Pero para hablar de ello, obviamente, a una experta. Desde Buenos Aires tenemos esta mañana a la doctora Patricia Faletti, argentina obviamente ella, especialista en audiología, es la directora para accesos de salud auditiva de Latinoamérica. Doctora, bienvenida al Uruguay, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor. Es un placer estar en este país que además me encanta. Amo Uruguay y amo Montevideo. Bueno, así que muchas gracias. Gracias, doctora. Lo primero es, como decía, ¿qué movimientos, qué acciones ha tomado la Organización Mundial de la Salud respecto a la salud auditiva? Bueno, hace un año, un poco más, en mayo, se firmó una resolución muy importante en lo que son acciones firmadas por los 175 países miembros del mundo de la Organización Mundial de la Salud, donde se prioriza lo que es salud auditiva a nivel mundial. Y eso involucra a gobiernos, pero mucho más. ¿Nos involucra a todos? ¿Podemos hablar? Absolutamente. ¿Por qué? Porque además hace pocos meses, diría 3 meses, hace una convocatoria a la Organización Mundial de la Salud, donde está solicitando que todas las organizaciones no gubernamentales, todos los gobiernos que fueron convocados anteriormente, la población en general, los profesionales, tomen conciencia de todas las medidas que hay que tener como para poder desarrollar buenos programas en lo que es salud auditiva. Doctora, hay cifras, yo les decía recién en la presentación, que impactan. 466 millones de personas en el mundo, ustedes escucharon, registraron la cifra con pérdida auditiva, doctora. Sí, exactamente. Y de esas, 5 millones corresponden a América Latina. De esos 466, 5 en nuestro continente. Exacto. Hoy, si vamos en progresión, lo que es América Latina va a pasar a ser el segundo región más importante después de Asia en aproximadamente 10 años. Entonces ese número, si no se toman medidas, va a ir creciendo cada vez más. Otro dato también, estuvimos hablando, es que prácticamente 1 de cada 3 personas mayores de 65 años va a tener una pérdida auditiva. Absolutamente. Es decir, cuando hablamos de personas mayores no tenemos que hablar de gente, pensar en la gente vieja, por decirlo así. No. Hablamos de a partir de los 50 años y además se van a dar cambios demográficos, es decir, cada vez hay menos nacimientos, se prolonga la expectativa de vida. Tal cual, es la situación en el mundo y es la situación que se da en nuestro país. Claramente, le cuento a usted como argentina, los nacimientos, por ejemplo, doctora, han bajado drásticamente en el Uruguay. Hace algunos años teníamos 55.000 nacimientos al año y hoy hemos bajado a 47.000. Fíjese cómo será. Le estoy avalando lo que usted acaba de manifestar. Sí, cada vez van a ir bajando más. Y además cada vez vamos a ir viviendo más. Entonces tenemos que vivir justamente como lo dice su programa, con calidad de vida. Exacto. Doctora, hablamos de los adultos, pero centrémonos en otro sector tan importante, en los niños. ¿Cómo está la salud auditiva en los niños de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en América Latina particularmente? Bueno, hay que calcular que de cada 6.000 nacimientos hay 100 bebés que nacen con una pérdida auditiva. Y cuando hablamos... ¿Cada 6.000, 100? Cada 100.000, 100.
Y cuando hablamos de bebés que son los que se llaman de alto riesgo, que son los bebés que tienen bajo peso al nacer, o bilirrubina, o incompatibilidad feto-materna. Prematuros. Algunos prematuros, otros no necesariamente. Claro. De esos 100, de cada 100, uno tiene una pérdida de audición. Entonces son números altísimos, por lo cual es muy importante intervenir tempranamente, asegurarnos que nuestro bebé escuche bien y tratar de que esa intervención esté hecha idealmente en los 6 primeros meses de vida. 6 primeros meses. Idealmente. Doctora, como representante para América Latina, ¿qué panorama usted tiene, qué datos tiene respecto a lo que hacen los gobiernos, respecto a la salud auditiva de los niños? Y a eso que usted señalaba, que en los primeros 6 meses se debe hacer un tamizaje para saber si esos niños tienen alguna carencia o no en la audición. Absolutamente. Es decir, hay países que tienen leyes de detección. ¿Sí? Hay otros que no, que están en formación. Lamentablemente, inclusive los países que tienen leyes no las cumplen adecuadamente. A veces por falta de recursos económicos y a veces por falta de recursos humanos, porque no hay suficiente personal destinado a hacerlo. Y tendría que existir. Eso es algo que debería ser obligatorio. En Uruguay, por ejemplo, no hay una clara definición todavía de una ley de detección temprana. Y otros países, como puede ser Argentina o Brasil, que tienen sus leyes, no tienen un buen cumplimiento de las mismas. Colombia también tiene, pero no se realiza adecuadamente. Hay que hacer modificaciones para que sea efectiva. Claro. Hay otro gran tema vinculado a la salud auditiva, doctora, que lo hemos tratado mucho en este programa con referentes que usted conoce, como el doctor Alejo Suárez y otros. Excelentes personas y uno de los mejores profesionales que conozco. Sin duda. Felicitaciones a Uruguay. Gracias. Doctora, los implantes cocleares. Es un tema realmente que le preocupa, obviamente, a la población con pérdida auditiva, porque, y usted seguramente lo sabe porque es representante para Latinoamérica, tenemos en Uruguay una cobertura parcial. Es decir, tanto del Fondo Nacional de Recursos como del BPS, el Banco de Previsión Social. ¿Sí? Sí, lamentablemente, es decir, como usted bien dijo, tanto uno como el otro cubren parcialmente y quiere una gran franja. Una gran franja descubierta, sin cobertura. Exactamente. Pero tenemos que pensar, para ser justos con lo que es audición, tampoco pensar que todo el mundo necesita un implante. El implante coclear es para un grupo de personas, otro grupo necesitarán ayudas auditivas. Acá lo importante es entender qué es lo que el paciente necesita y que se lo puedan dar estas organizaciones o hacer una ayuda desde el gobierno nacional, que el ministerio implemente reglas claras como para que todo el mundo pueda tener un acceso a lo que necesita. Muy bien. Doctora Patricia Faletti, 1.000.000 de gracias, pero no quiero despedirla sin anunciar que en un par de horas, a las 11, usted y el ingeniero Vergalo van a estar dando una conferencia muy importante en el aula magna del Pereira Rosell. Exactamente, se va a dar una charla, pero no destinada a la gente que sabe, está destinada para todos los profesionales de salud, porque eso es lo importante, desde enfermeras, desde pediatras, desde clínicos, gerontólogos, es decir, qué bueno. Para todo el mundo, para que tenga información de lo importante que es poder escuchar bien. Doctora, un placer. El placer es mío. Haberla recibido, buen retorno a la Argentina y bueno, cada vez que... Ojalá me fuera para la Argentina, pero vamos para otro lado. Se va para otro lado. Usted es viajera, bueno, claro, es representante para Latinoamérica. Gracias, doctora. Al contrario, gracias a usted, doctor. Muy bien, damos vuelta a la página, nos vamos al compacto de